Saludos mis hermanos, hoy estamos muy agradecidos con nuestro Dios que nos permite perseverar como casa del Señor y tener siempre en nuestro corazón el agradecimiento por su fidelidad, por su misericordia y porque hoy tenemos esa confianza que el Señor es el que sigue tomando cuidado de nuestra vida. Les agradecemos porque ya están conectados. Si tiene ahí más familia a su alrededor, invítelos a que puedan estar y juntos compartir este tiempo en el que vamos a seguir buscando de nuestro Dios, en el que vamos a someternos, en el que vamos a adorar, a glorificar al Señor en todo, en el que seguimos clamando y orando a nuestro Dios. Porque recordemos que nuestra mejor adoración es nuestra obediencia, que la oración nos ubica. Y hoy hemos estado buscando del Señor y seguimos buscando con ese anhelo en nuestro corazón. Así que quiero pedirle que por favor pues ya tomemos nuestro corazón siempre dispuesto para que juntos sigamos orando y que estemos agradecidos. Entendemos que estamos pasando por prueba, que estamos pasando por adversidad, pero siempre es necesario tener un corazón agradecido. Recordemos que el agradecimiento va a provocar en nosotros sensibilidad, va a provocar en nosotros que permanezcamos fieles a nuestro Dios, y esto es porque queremos agradarle en todo. Así que quiero pedirle que juntos agradezcamos a nuestro Padre eterno porque ha tenido cuidado de nosotros y porque hasta hoy no nos ha dejado. Su mano poderosa siempre ha estado extendida en favor nuestro y hoy estamos de pie por la misericordia del Señor. Y seguimos perseverando y vamos a seguir perseverando porque Dios es el que nos sostiene. Así que quiero pedirle que juntos oremos y que le digamos: Padre, te agradecemos, Señor, porque tú eres el que nos ha sostenido. Gracias porque podemos clamar a ti, Señor, con todo nuestro corazón lleno de agradecimiento, reconociendo que hasta aquí tú eres el que nos has sostenido, has mostrado tu fidelidad, Señor. Gracias porque tu palabra siempre la has enviado para consolarnos, para fortalecernos, para edificarnos, para exhortarnos, para que nosotros podamos permanecer fieles y perseverar, Señor, en el llamado que tú nos has hecho. Perseverar con un corazón de discípulos, perseverar con corazón de siervos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo mora en nuestra vida, es nuestro consolador y tú sigues consolándonos en medio de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad que hoy estemos pasando. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por sus familias reunidos en casa o en el lugar donde ellos puedan estar. Gracias porque hoy podemos perseverar como casa y permanecer fieles, Señor, siempre con un corazón agradecido, siempre con la confianza que sobre toda lucha tú estás con nosotros. Señor, te rogamos por aquellos que están pasando por esa prueba por causa de enfermedad, Señor. Te pedimos misericordia, te suplicamos, Señor, que tú les fortalezcas primeramente en su corazón, en su fe, que su fe no falte, sino que tengan la plena certeza que en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, tú eres el que nos sostiene porque tú eres nuestro sanador. El que envías tu palabra para sanar nuestro corazón, el que envías tu palabra, Señor, y tu palabra es suficiente para sanar nuestras enfermedades, porque por las llagas de Cristo somos curados. Gracias, Señor, porque tú eres el que sigues obrando en nuestra vida. Y hoy estamos en ti confiados, que de ti viene nuestro socorro, de ti viene, Señor, nuestro pronto auxilio, y en ti, Señor, nuestra vida está escondida, nuestra vida está completa en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú sigues obrando tu restauración, no solamente en nuestra vida, sino también en nuestra familia. Démosle gracias al Señor, digámosle: Señor, gracias porque tú estás obrando tu restauración en el corazón de nuestra casa, Señor, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, Señor. Tú estás restaurando nuestra vida para que perseveremos y nos volvamos a ti con todo nuestro corazón, Señor, y que juntos como familia busquemos agradarte, busquemos honrarte en todo. Te agradecemos, Señor, porque
tu palabra siempre es enviada en tu propósito y no va a regresar vacía. Aquí está nuestro corazón. Digámosle juntos al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí está el corazón de mi familia, Señor, para que esa buena semilla siga siendo plantada en el corazón de mi casa, Padre, para que juntos busquemos honrarte, obedecerte, agradarte en todo, Señor, porque ese es nuestro anhelo. Te agradecemos, Señor, porque en todo tú nos escuchas y tú eres el que sigues tomando ese cuidado de nuestra vida. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Quiero pedirle que abramos las Escrituras y busquemos en el Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10. Y hoy nos vamos a conectar precisamente con lo que en estos pasajes de la Escritura se nos enseñan acerca de cómo el Señor desarrolló su obra de ministerio, ya caminando en la obra de ministerio en el pueblo de Israel. Dios a través de nuestro Señor Jesucristo manifestó su voluntad, su propósito de llevar las buenas nuevas al pueblo de Israel, de llevar su mensaje de restauración, su mensaje de consolación al pueblo. Y acá vemos en este pasaje que ya los discípulos habían empezado a caminar con el Señor. Pero vamos a desglosar muchos aspectos que juntos vamos a aprender y cómo hoy esta misma palabra trae ese mensaje de restauración, ese mensaje de consolación y de exhortación para nuestra vida, para que nosotros, de igual manera como los discípulos aprendieron a perseverar, nosotros aprendamos a perseverar con un corazón dispuesto, con un corazón de siervo. Así leemos en Mateo capítulo 10, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y quiero enfatizar esa última porción: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y es que estas palabras que el Señor habló en aquel momento, sigue hablándolas ahora para nuestra vida. Y nos damos cuenta que en nuestro caminar como siervos del Señor, como discípulos del Señor, necesitamos mantenernos activados precisamente en el propósito de Dios, mantenernos activados en el llamado que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y vemos precisamente en el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos. Es muy, muy importante que tomemos el cuidado que el Señor es el que nos ha dado ese llamado. Ya los discípulos de Jesús habían caminado con Él en los capítulos anteriores. Por ejemplo, vemos como en el capítulo 4 ya Andrés y su hermano Simón, el Señor les había dicho: sígueme. De igual manera también a Juan y a su hermano Jacobo, el Señor ya les había dicho: sígueme y los haré pescadores de hombres. También a Mateo, Leví, capítulos anteriores, ya el Señor les había dado ese llamado. Entonces uno se pregunta: entonces ¿por qué los vuelve a llamar?
Sin embargo, cuando vemos la primera vez que el Señor se les muestra y los llama, les dice, sígueme. Y acá ya ellos habían caminado con el Señor un tiempo, ya habían visto el ejemplo del amor de Dios manifestado en Cristo, ya habían visto los discípulos cómo Jesús empezó a caminar en la voluntad del Padre, habían visto su obediencia al Padre, y acá lo que hace el Señor es afirmar a los discípulos en ese llamado que les había dado. Y eso es muy importante, porque muchas veces en nuestro corazón y en nuestra vida diaria pueden haber conflictos que nos pueden llevar a dudar del llamado, que en algún momento en nuestro corazón puede despertarse un sentimiento de incredulidad, o al darnos cuenta que las cosas no están caminando como nosotros queremos que caminen, que no estamos teniendo quizás lo que nosotros esperábamos tener. Y en algún momento puede despertarse incredulidad y puede uno llegar a pensar, bueno, yo creo que tal vez fue una emoción que el Señor me llamó, que le entregué mi vida a Cristo. No, mi hermano, no, mi hermana, somos discípulos del Señor, y acá el Señor está afirmando ese llamado en el corazón de los discípulos. Ya habían caminado con Él un tiempo, y el Señor les vuelve a refrescar ese llamado, donde les deja claro el testimonio que han sido apartados porque son del Señor. De igual manera, mis hermanos, nosotros hemos sido apartados. De igual manera, mis hermanas han sido apartadas porque somos del Señor. ¿Para qué somos del Señor? Para caminar en su propósito, para someternos a Él, para buscar honrar su nombre, para permanecer fieles al llamado que el Señor nos ha hecho, para perseverar como siervos del Señor y juntos caminar en pos de nuestro amado Señor. Y algo que llama mucho la atención es la manera como los define. Llamó a sus 12 discípulos. Necesitamos mantener en nuestro corazón ese testimonio que somos discípulos de Jesús, que somos discípulos de nuestro Señor, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. ¿Por qué es necesario que mantengamos claro ese llamado? Porque ahora se han levantado muchas personas, se han levantado, como también en aquel tiempo, personajes que quieren hacer seguidores de ellos. Y nosotros, lo que debemos tener en nuestro corazón muy claro es que el que se entregó, el que murió por nuestros pecados, el que fue sepultado, el que resucitó, el que ascendió, y todo conforme a las Escrituras, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos llamó, Él es el que nos dijo, sígueme. Y conmovió nuestro corazón y tocó nuestra vida, y el Señor despertó en nosotros la realidad de lo que ahora caminamos en Cristo, la realidad de lo que nuestra vida es en Cristo, que ahora somos discípulos del Señor, que hemos decidido negarnos a nosotros mismos, que hemos decidido atar nuestro destino al destino de nuestro Señor y Maestro, y que ahora nuestra vida hemos decidido que ya tiene dueño, y que el dueño es nuestro Señor Jesucristo. Démosle gloria al Señor, porque estamos confiados y estamos seguros que el Señor nos llama, y nos llama para ser sus discípulos, para aprender de Él, que es manso y humilde, para caminar como Jesús caminó, y que en todo busquemos honrarle. Pero para eso necesitamos activarnos. El llamado nos activa a caminar en el propósito del Señor, y nos activa a permanecer perseverando fieles al Señor. Yo me pregunto, ¿a quiénes nos estará recordando el Señor este llamado hoy? Tal vez si tú habías sentido debilidad en tu fe, tal vez si los muchos afanes nos habían agobiado y el llamado se había debilitado en nuestro corazón, este día
Hoy el Señor está trayendo ese afirmar de su llamado en nuestra vida para que sigamos caminando, para que permanezcamos y persistamos juntos en mantener nuestro corazón en Cristo Jesús y nuestra mirada puesta siempre en el autor y consumador de nuestra fe, para que no nos desviemos, para que nada nos aparte del Señor, para que ninguna circunstancia que esté afectando nuestra vida nos aparte del Señor. Por eso dice que en la Escritura que les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y lo primero que nosotros necesitamos entender es que es necesario que nos sometamos a la autoridad del Señor, que rindamos nuestro corazón, que rindamos nuestra vida al señorío de Cristo. Y recuerdo pasajes más adelante, podemos ver también en los evangelios sinópticos de cómo precisamente los discípulos, después de que fueron enviados, Dios se manifestó a través de ellos y echaron fuera demonios, y ellos venían muy gozosos y venían muy contentos porque los espíritus inmundos y los demonios se habían sujetado y los habían echado fuera en el nombre de Jesús. Pero damos gracias al Señor, que el Señor siempre nos ubica, porque ese gozo que tenían ellos, el Señor se los ubicó diciéndoles estas palabras: que no se gozaran de eso, sino que más se gozaran de que su nombre está escrito en el libro de la vida, que está escrito en los cielos. Ay, hoy le damos gracias al Señor porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y eso debe causar regocijo y eso debe causar gozo en nuestro corazón. Claro que nos entusiasma y nos emociona y nos llena de agradecimiento al Señor, que el Señor nos use. Definitivamente nos llena de gratitud, porque reconocemos que no es por nosotros, sino que es porque nuestro Dios es fiel. Y acá los discípulos aprenden primero a someterse como siervos a la autoridad del Señor. Y necesitamos refrescar un poquito cómo hemos entendido nosotros lo que es ser siervo. Porque hay un pensamiento cultural del cual tenemos que cuidarnos. Y ese pensamiento cultural toma el ser siervo como algo jerárquico, como algo de relevancia, como una posición de preeminencia. Sin embargo, cuando vemos el contexto de las Escrituras y vemos el mismo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, ser siervo nos ubica en la realidad de nuestra relación con el Señor, en la cual Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus esclavos, que con gozo en nuestro corazón sometemos nuestra vida a nuestro Señor y confesamos que Él es el Señor de señores y Rey de reyes, que es el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra casa, y que nosotros, quizás voy a usar esta palabra, sencillamente somos siervos dispuestos para que el Señor en su misericordia nos pueda usar. Y eso es en lo que necesitamos ubicarnos, perseverar como siervos útiles al Señor. Y esto es lo que estaban aprendiendo los discípulos. Por eso son afirmados en el llamado, son afirmados en el corazón de discípulo y son afirmados en la autoridad de Cristo. Y esa autoridad es la que nos lleva a reconocer que nosotros seamos siervos sometidos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y luego dice en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano,
Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Alguien puede pensar, bueno, hermano, esos son los nombres de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles. Recuerde que apóstoles quiere decir enviados, quiere decir mensajeros. Esos son los nombres de los primeros, pero ¿por qué no? Y esa es una pregunta, ¿por qué no ponemos nuestro nombre ahí? Porque nosotros somos discípulos y somos enviados y somos mensajeros del Señor. Y a mí me llena de mucha alegría el poder comprender que el Señor los llamó por nombre, porque de igual manera a nosotros nos ha llamado por nombre para hacernos parte de su iglesia, para hacernos partícipes del cuerpo de Cristo. Y qué gozo es en nuestro corazón el que el Señor nos conoce por nombre. Damos gloria a Dios, mis hermanos, démosle gloria al Señor. El Señor nos conoce por nombre. Y qué gozo causa eso en nuestro corazón, porque lo podemos conectar de nuevo con lo que antes había mencionado, lo que el Señor le dice a sus discípulos: regocíjense que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿A cuánto nos da gozo el Señor? ¿A cuánto nos da gratitud el que el Señor nos conozca por nombre? Pero también eso despierta una exigencia en nuestro corazón. Sí. Así como pasa en nuestra familia. Muchas veces en la relación que tenemos con nuestra familia, pues nos dicen hasta algunas veces algún sobrenombre, ¿verdad? Pero cuando hay una situación muy seria, normalmente nos llaman por nombre. Yo me recuerdo que mi papá y mi mamá normalmente me decían mijo venga, o hijo venga. Pero cuando había algo en lo que necesitaban corregirme, entonces me decían: Willy, venga para acá. ¿Y a quiénes nos pasó eso? Yo creo que a todos nos pasó eso, ¿verdad? Que cuando uno escuchaba su nombre con esa firmeza, que los padres lo llamaban, o tal vez un tío o un abuelito, uno decía: hoy sí voy a tener que dar cuentas. Hoy sí tengo que pasar por esto difícil porque me van a corregir. Y acá algo importante que podemos ver cuando el Señor los llama por nombre es el vínculo de relación que el Señor está mostrando con sus discípulos. Esa relación cercana, esa relación en que el Señor Jesucristo es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Esa relación cercana en la que el Señor Jesucristo es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Esa relación cercana en la que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Es lo que acá podemos ver, mis hermanos. Que el llamado del Señor es personal, pero que el Señor quiere, y es su propósito, que ese llamado personal alcance a muchos. Si el Señor te ha llamado solo a ti en tu casa, ten la plena confianza que a través de ti el Señor va a hacer que esa relación crezca hacia todos los de la casa. Por eso es que hoy recordamos esa promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque cada uno de nuestra casa va a seguir siendo llamado y va a seguir siendo tocado para recibir la salvación en Cristo Jesús. Y quiero compartirles esto en unos minutos. Me recuerdo que el primero que de mi familia llamó el Señor fue a mí, a través de una circunstancia muy difícil en mi salud. Y siempre mi familia había sido una familia muy tradicional, religiosa. Y yo recuerdo que yo había escuchado lo que muchas veces nos dicen, ¿verdad? Que así en la religión, que alguien nació así iba a morir. Y eso era lo que mi papá me decía. Pero cuando el Señor llegó a mi vida y yo le expliqué a mi papá y a mi mamá lo que me había pasado, entonces estas palabras escuché de ellos decirme: bueno, mijo, eso es cosa suya. Y en mi corazón empezó a entrar esa necesidad que mis padres
y que mis hermanas conocieran del Señor. Y recuerdo que Dios me guió y Dios me guió y Dios me guió. Y en un tiempo después, el Señor tocó el corazón de mi papá y él vino a buscar del Señor y se entregó a Cristo acá en nuestra casa, el IMSS Central. Luego vinieron mis hermanas y el Señor fue añadiendo, se entregaron al Señor, reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Y me recuerdo que el día en que yo me estaba casando, en que con mi esposa estábamos contrayendo matrimonio, ese día mi mamá se entregó a Cristo. Ese día el Señor tocó su corazón. Y es que en esa relación personal, en esa relación cercana que el Señor hace con nosotros, la cual vemos acá, que se muestra a través de los discípulos llamando por nombre. Recuerde que el nombre mostraba la naturaleza y el carácter de alguien. Y cuando el Señor llama por nombre a sus discípulos, les está diciendo: los recibo así como ustedes vienen, con su naturaleza, con su carácter, pero yo les voy a dar de mi carácter y en ustedes va a estar establecida mi voluntad y va a estar establecido mi propósito para que caminen en mi palabra. Y hoy le damos gracias al Señor, porque eso es el fruto que hemos estado viendo en nuestra vida, mis hermanos. Estoy seguro que nosotros ya no somos los mismos que cuando nos entregamos a Cristo. Y estoy seguro que el Señor nos ha hecho de nosotros siervos útiles para su obra, porque ese es el testimonio que vemos acá. El Señor afirma el llamado, afirma la identidad de discípulos, los afirma en su autoridad, pero también los afirma en esa relación de pacto, en esa relación como casa. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros reconozcamos que cuando el Señor nos llama para que seamos siervos útiles en su propósito. Y eso es lo que vamos a ver más abajito. Ahora, quiero acá hacer una pequeña reflexión en lo que es ser útil o ser inútil. Es muy feo y es muy doloroso cuando en alguna situación de nuestra vida nos han dicho que somos inútiles. Pero viendo el caminar acá en Cristo, la palabra útil se refiere a algo bueno, a algo provechoso, que da fruto y que produce un beneficio y que es para honra. Imagínense, eso es algo útil. Y acá nos hace recordar precisamente el caso de aquel siervo de Filemón llamado Onésimo. Onésimo que no le era útil a Filemón, que no le era útil en el ministerio al principio, pero que después por misericordia del Señor se encuentra con Pablo en la cárcel y Pablo lo discipula, Pablo lo instruye y luego Pablo le escribe esta carta a Filemón y le dice: recíbelo como a mí mismo, porque ahora yo sé, dice, que antes no te era útil, pero ahora sí te es útil y es útil para el ministerio. Ese es el llamado que tenemos del Señor. Y ese es el llamado que el Señor nos está afirmando. Somos útiles en las manos del Señor. Podemos decirlo juntos: somos vasos útiles en las manos del Señor, porque Él es el que pone el querer y el hacer en nuestro corazón conforme a su buena voluntad. Pero también necesitamos comprender qué es ser inútil, porque yo creo que en el camino del Señor vamos a ser útiles para el propósito del Señor, pero tenemos que ser inútiles cuando el enemigo quiera usarnos. Ser inútiles para cuando el enemigo quiera tomar ventaja de nosotros. Ser inútiles para cuando la carne quiera salir de nuestra vida y hacer efecto afuera. Vamos a ser útiles para el Señor, pero queremos ser inútiles para lo que el enemigo, lo que el adversario, lo que el diablo quiera causar en nuestra vida. Porque ser inútiles es ser algo vacío, que no tiene propósito. Y entonces en Romanos, si usted puede buscar en Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, hay algo que ubica ahí precisamente la palabra del Señor y dice: no hay justo,
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, pero eran inútiles al propósito de Dios, pero se hicieron útiles al enemigo. Y nosotros tuvimos un tiempo en el que éramos inútiles para el propósito de Dios, pero sí éramos útiles para lo que era el propósito del enemigo. Ahora que la luz nos ha resplandecido, ahora que Cristo mora en nuestro corazón, ahora que el Espíritu Santo llena nuestra vida, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ahora que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos útiles para el propósito del Señor, pero tenemos que ser inútiles para el pecado. Tenemos que ser inútiles para las tinieblas. Tenemos que ser inútiles para el enemigo, el adversario, el diablo. Tenemos que ser inútiles para todo aquello que nos quiera apartar del Señor, porque somos siervos que queremos perseverar en el llamado que el Señor nos ha hecho. Y entonces nos damos cuenta que después de que los llama por nombre y los afirma en su identidad de discípulos, de enviados del Señor, les da estas instrucciones. A estos 12 envió Jesús, dice, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicad. Aquí está en lo que vamos a ser útiles, en lo que el Señor quiere que nosotros le sirvamos, en lo que Él quiere que seamos útiles. Ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, dice, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. En eso el Señor quiere que nos activemos, en ser siervos útiles en su propósito, para servir a la justicia, para servir a nuestro Señor, para ser esclavos de nuestro Señor, pero para ya no servir al pecado, ya no servir a las tinieblas, no servir al mundo, no servir al adversario. Eso es lo que el Señor está afirmando en el corazón de los discípulos y está afirmando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos ser obedientes al llamado, mis hermanos. Y recordemos que la obediencia es algo en lo que vamos a estar honrando al Señor. Y la obediencia, siempre me recuerdo el llamado que recibió Samuel en el primer libro de Samuel. Cuando Samuel escucha, ya hacía tiempo que Dios no hablaba, pero Samuel, estando viviendo ahí juntamente con Elí, Samuel escucha que lo llaman: Samuel, Samuel. Y viene Samuel y le va a preguntar a Elí: ¿tú me llamas? No, le dice: yo no te he llamado, duérmete. Y va la segunda vez, porque escucha de nuevo Samuel ese llamado que le dice: Samuel, Samuel. Y entonces Elí vuelve otra vez, Samuel yendo a Elí, y Elí le dice: yo no te he llamado. Pero Elí se recuerda que Dios llama, y ese recordatorio es el que hoy tenemos nosotros, mis hermanos. Dios nos ha llamado, Dios nos llama y Dios nos seguirá llamando. Y así como Elí le da instrucciones a Samuel cuando le dice: si otra vez te vuelven a llamar, vas a decir de esta manera: heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Y hoy nosotros podemos tomar esas palabras para ser obedientes y decirle al Señor: heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Porque queremos perseverar en esa obediencia al llamado del Señor. También de la misma manera como lo hizo Isaías. Cuando tiene la visión y ve al Señor y sus faldas llenan el templo, y Isaías dice: ay de mí, porque he visto al Señor, mis ojos han visto al Señor y soy un hombre de labios inmundos.
Y el Señor envía un carbón, un tizón encendido para purificar sus labios. Y luego Isaías escucha esta pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. Es el llamado que el Señor quiere afirmar en nuestro corazón para que perseveremos como siervos útiles en el propósito del Señor. Ser obedientes a su llamado, mantener nuestro corazón buscando agradarle al Señor, para someternos a su autoridad, para guardar nuestra identidad de discípulos, de siervos, y crecer en esa relación a la cual el Señor nos ha llamado, porque somos de Él, porque Él es nuestro amado, es nuestro dueño. Y reconocer que el Señor nos ha enviado. Hoy está siendo afirmado ese llamado en nuestro corazón. Hoy está siendo afirmado ese llamado para nuestra casa, para nuestra familia. Hoy está siendo afirmado ese llamado como casa del Señor, para que vayamos primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a aquellos que conocemos que se han apartado del Señor, a aquellos que conocemos que se han enfriado. Y posiblemente hoy tú que estás escuchando, también estás con esa lucha, con esa carga en tu corazón, y eso ha causado un enfriar de tu fe. Pero hoy el Señor está afirmando el llamado y está fortaleciendo tu corazón, porque el Señor te ha llamado por nombre. Y hoy el Señor te llama para que juntos nos sometamos a su señorío, para que juntos nos sometamos a su autoridad. Afirmados en el llamado, afirmados en la identidad de discípulos, afirmados en el corazón de siervos, afirmados en esa vida de relación con nuestro Señor, porque somos los que el Señor ha llamado para ser útiles en su propósito. Que hoy el Señor afirme nuestro corazón para que perseveremos. Que el Señor afirme nuestro corazón para que permanezcamos fieles y que juntos corramos nuestra carrera con gozo. Esta carrera de fe con gozo, que corramos siendo fieles hasta el fin, porque el Señor es nuestro Dios, es nuestro amado. Quiero pedirle que oremos juntos y que le digamos al Señor que nos perdone. Yo necesito pedirle perdón al Señor porque algunas veces me he sentido débil en el llamado, y quizás hoy está pasando eso en tu vida. Pero gracias a la misericordia del Señor, que el Señor nos afirma y el Señor nos fortalece. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, porque tu palabra causa en nosotros el efecto para la cual tú le envías. Gracias, Señor, porque hoy recibimos ese testimonio y somos afirmados en el llamado que tú nos has hecho, Señor, para que perseveremos, para que permanezcamos fieles a ti, Señor, guardando nuestra identidad, cultivando y cuidando nuestra vida de relación contigo, Señor, como discípulos y como siervos tuyos. Padre, gracias. Perdónanos, Señor. Yo te pido que me perdones porque muchas veces por causa de la prueba o por causa de la lucha he experimentado que me he sentido débil en el llamado. Pero hoy, Señor, te agradezco porque somos afirmados
juntamente con mis hermanos, Señor, somos afirmados en el llamado que tú nos has hecho. Somos tuyos, te pertenecemos a ti, Señor, y queremos caminar en obediencia a tu llamado, en obediencia a tu palabra, en obediencia a tu propósito, Señor. Nos sometemos a ti. Nos sometemos a tu autoridad y te damos gracias, Padre, porque por tu Espíritu Santo podemos seguir caminando para seguir creciendo en nuestra relación contigo, Señor, en nuestra relación como tu casa, como tu iglesia, como tu pueblo. Señor, te damos gracias. Te pido, Señor, que fortalezcas el corazón de cada uno de los que hemos estado débiles, de aquellos que están pasando por prueba, por lucha, de aquellos incluso, Señor, que ha habido temor en su corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, afirme tu llamado en ellos, para que juntos, Señor, para que juntos perseveremos, permanezcamos fieles hasta el fin, Señor, y que juntos en todo te demos la gloria, te demos la honra, toda la alabanza solamente a ti, Señor, porque solamente tú la mereces. Te damos gracias por fortalecernos, por afirmarnos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les invitamos a permanecer conectados con nuestros servicios en línea, a permanecer conectados con nuestras diferentes actividades, y también les invitamos a nuestros servicios presenciales, los cuales tenemos el sábado servicio de oración a partir de las 10 de la mañana y el día domingo a las 8, a las 10 y a las 12 del mediodía, y que juntos podamos perseverar fieles al Señor hasta el fin. Gracias por haberse conectado. Nuestro Señor les bendiga y nuestro Señor les guarde juntamente con toda su familia.